Muy bien, ahora vamos a revisar cómo es que estar estresados, ansiosos o depresivos puede afectar nuestro sistema osteomuscular. Hablamos del sistema osteomuscular para incluir todo el tema o el componente de huesos, tendones y fibras musculares, ¿vale? Digamos que la función grande que tenemos del sistema osteomuscular es permitirnos la locomoción, el movimiento. Y recordemos que cuando estamos estresados, cuando estamos tensionados y estamos percibiendo que hay una situación que nos pone en un punto de vulnerabilidad, de peligro, ¿sí? Nuestro sistema osteomuscular necesita que le llegue más sangre para poder correr más rápido y huir de la situación que es una calamidad o inclusive afrontar. Me explico, si estamos frente a un animal, pongamos un ejemplo de una serpiente y vemos que se acerca a nosotros para hacernos daño, es muy probable que en vez de huir, vayamos de frente a ella y queramos atacarla, por mencionar algún ejemplo. Lo uno o lo otro lleva a que los músculos necesiten más aporte sanguíneo. Recordemos que se ha encontrado evidencia de que personas, por ejemplo, bajo una amenaza, un carro que va a atropellar a alguien, por ejemplo, corren más rápido, o si hay que mover una piedra o algún objeto muy pesado que normalmente no somos capaces de hacerlo, bajo la influencia del estrés, donde aumenta la adrenalina, la noradrenalina y aumenta el flujo sanguíneo a nivel del sistema del músculo estriado, que es el músculo que podemos mover a voluntad, nos puede permitir hacer esas cosas que parecen increíbles. Es decir, que el estrés de alguna manera en su fase aguda potencia nuestra posibilidad muscular. Y eso es importante porque nos ha permitido evolucionar a través de la historia de nuestra especie humana. Entonces, una vez entendemos que necesitamos mayor aporte sanguíneo a nuestro sistema osteomuscular, esto está bien para la fase aguda, pero recordemos que si continuamos imaginándonos o percibiendo desde nuestra parte mental que todavía estamos en peligro, que estamos siendo amenazados, ¿sí? Esto va a llevar a que siga este aporte sanguíneo, ¿sí? Por algunos momentos y que las fibras musculares se empiecen a tornar tensas, como cuando de verdad corremos o golpeamos o hacemos ejercicio. Y resulta que realmente eso nunca se dio, pero seguimos estando estresados. Y el flujo sanguíneo por momentos llega y por otros no. Y entonces las fibras musculares empiezan a inflamarse, a tornarse más duras, más tensas, con lo cual aparece el ácido láctico, que es el resultado de cuando hay actividad muscular, como sucede por ejemplo en el ejercicio. Aquí puede que no hayamos hecho ejercicio como tal, pero como están tensos los músculos, aumenta y con ese ácido láctico se dispara toda una cascada de inflamación, dolor, tensión muscular. Y si ella se mantiene en el tiempo, empieza a hacerse sintomática. ¿Por qué? Porque por pequeñas partes al músculo deja de llegarle aporte sanguíneo, porque los vasos sanguíneos se tornan más pequeños y disminuye el aporte de circulación, es decir, de sangre que le pueda llegar. ¿Eso cómo lo interpreta la persona? Como dolor, ¿sí? Entonces, en la exploración física, cuando uno llega a ver ese paciente, uno encuentra que hay puntos que le duelen, ¿sí? Con solo tocarlos o para hacer alguna actividad. Es muy común que estos dolores se den más en el grupo de los músculos que están en la espalda, ¿sí? Es decir, en el dorso, ¿vale? Como podemos observar aquí en esta figura, ¿sí? Es más frecuente que el paciente que está estresado nos diga que le duele el cuello o la parte media de la espalda o inclusive la zona lumbar, con la famosa lumbalgia que hemos tantas veces escuchado. En la siguiente vamos a ver de alguna manera que tenemos muchos músculos en la espalda, realmente son una gran cantidad. Pero ¿cuál es la idea o a qué quiero llegar? Es más común encontrar que el dolor sea a nivel del cuello. Recordemos que hay un músculo muy importante que es este de acá, que tiene como una forma triangular, ¿sí? Y lo llamamos el trapecio. En gran medida es el que sostiene la cabeza y le permite todo ese rango de movimientos
al cuello. Es el que más suele tensionarse. Igual tenemos otros, ¿verdad? El supraespinoso, el infraespinoso, que están aquí en la parte alta de la espalda y que están involucrados también en el movimiento de la cabeza, en el movimiento del hombro y que también suelen colocarse muy tensos. Y a nivel de los paralumbares, que son los músculos que están aquí alrededor al lado de la columna vertebral y que suelen irradiarse o molestar como un dolor bajo de espalda. Muy bien, y esto lleva a que entonces cada vez se perpetúe más el dolor hasta que puede llegar a ser incapacitante. Hoy en día se sabe que el dolor de espalda, ¿sí?, puede ser una de las principales causas de ausentismo laboral, por ejemplo, inclusive de discapacidad en algunas personas. Es importante, y esto quiero que lo tengamos claro, que el hecho de tener estrés, ansiedad o depresión por todo lo que pasa en nuestro organismo a nivel sanguíneo, a nivel endocrino, a nivel neurológico, hace que el aporte sanguíneo sea menos para nuestros grupos musculares. Entonces, muy probablemente, si comparamos, por decir un ejemplo, a dos secretarias o a dos personas que continuamente están escribiendo en el computador, sabemos que ese movimiento continuo, ¿sí?, produce algo que se llama trauma acumulativo, que es un pequeño trauma que puede ocurrir en algún grupo muscular que nos permite ese movimiento. En el caso de estar tecleando, por ejemplo, puede llevar con el tiempo a que podamos tener, por ejemplo, una epicondilitis, una inflamación a nivel del codo, ¿sí?, por ese movimiento repetitivo, ¿sí? Otra patología puede ser una tenosinovitis de Kervair, una inflamación de uno de los tendones de aquí, el dedo gordito. Además de ello, otra enfermedad que podría aparecer, el síndrome del túnel del carpo, en la cual de tanto movimiento repetitivo se vuelven más gruesos los tendones, ¿sí?, se atrapa el nervio mediano que pasa por este túnel del carpo y empieza a aparecer adormecimiento y pérdida de la fuerza y dolor en la mano. Y asimismo podrían ocurrir otras patologías en las piernas, en el dorso, dependiendo de donde estemos generando el movimiento. Lo que quiero invitarles a que tomemos conciencia es que todos podemos tener esos riesgos para esas diferentes patologías si tenemos ciertos movimientos en ciertos grupos musculares. Pero el hecho de que estemos tensos, ¿sí?, de que mantengamos una situación de estrés crónico o que estemos depresivos o depresivas, hace que disminuya el aporte sanguíneo a esos grupos musculares que están en movimiento continuo, no haya una buena recuperación del músculo y se establezcan estas enfermedades. Si tuviéramos que mencionar las enfermedades más comunes desde el punto de vista osteomuscular relacionadas con el estrés, la ansiedad o la depresión, serían entonces la cervicalgia, la dorsalgia y la lumbalgia. Más sin embargo, muchas otras enfermedades pueden estar relacionadas con el estrés. Una que está siendo cada vez más frecuente, ¿sí?, en nuestra época, donde el paciente llega con múltiples dolores musculares, es la fibromialgia. Tan así que es un diagnóstico más de descarte, es decir, casi nunca se piensa que sea lo primero que tenemos que buscar. Se busca si hay problemas en los discos lumbares, se busca si hay problemas relacionados con el sistema inmunológico para descartar un lupus, para descartar una artritis reumatoidea, por ejemplo. Se buscan muchas otras patologías y como todo va saliendo normal, cuando logramos evaluar el componente emocional de las personas, nos damos cuenta que hay un nivel muy grande de ansiedad, depresión o de estrés, el cual lleva a que los grupos musculares se inflamen y la fascia muscular, que es ese tejido como blanco, transparente, que va encima de los músculos, se inflame, ¿sí?, una fascitis, y conlleve a que se mantenga casi un dolor muscular crónico. Es decir, que el no manejar nuestras emociones de una forma proactiva hace que se inflame esa fascia muscular y el grupo de músculos en diferentes regiones del cuerpo. Y entre esas posibilidades estaría la fibromialgia. Muy bien, con esto terminamos entonces este capítulo de enfermedades osteomusculares.